Saludos y muy buenas tardes cuando son las 3:25 de la tarde del día 17 de marzo del 2019. Desde ya queremos darles la bienvenida a nuestra audiencia, especialmente a los suscritos a nuestro canal Tecnologías Divinas. Pues bien, hoy estaremos iniciando en la tarde de hoy un nuevo estudio, un nuevo tema que le vamos a colocar por título: ¿quién fue Babilonia la Grande, la madre de las rameras? Vamos a formularla como una pregunta. El título del tema está formulado como una pregunta porque es que justamente lo que haremos en este estudio, en los análisis que haremos durante las cápsulas que cubriremos para abordar el tema, vamos a descubrir quién fue este misterio, quién realmente fue, a la luz de la Biblia, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La Biblia se interpreta así sola, y esa es una de las reglas más elementales, más básicas y primarias dentro de una hermenéutica bíblica. Muy bien, para que ganemos tiempo, yo le voy a pedir por favor que ubiquen sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Es allí donde vamos a tener la lectura del fundamento que vamos a utilizar para este tema. Dice así la palabra: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, ya sabemos entonces que el tema es: ¿quién fue Babilonia la Grande, la madre de las rameras? Ese es el tema, es el título, pues que le hemos colocado este tema. Ahora bien, hay varias cosas que son indispensables a considerar en este tema, o sea, para poder develar o descubrir la identidad de este misterio dentro de su tiempo, dentro de la historia de la humanidad, específicamente hablando en las generaciones de la Biblia que tuvieron lugar. Es dentro del marco de estas generaciones que tuvieron lugar en tiempos de la Biblia, es que estaremos indagando, estaremos buscando para dar con la identidad humana. O sea, ¿quién fue Babilonia? ¿Quién fue Babilonia la Grande, que se le acusa de ser la madre de las rameras? Repito, en el tiempo y en el espacio de la historia de la humanidad, pero específicamente hablando de la humanidad que ocurrió en los tiempos bíblicos. Ahora bien, son varias cosas y yo quiero que me prestes mucha atención porque esto va a servir como la plataforma, como el fundamento sobre el cual edificaremos el estudio o el análisis de este tema. Es un tanto, digamos, se torna un tanto complejo una vez pues que no estamos familiarizados con primeramente el libro. Y la primera consideración justamente es el libro donde aparece este misterio, es Apocalipsis. Esa es la primera consideración, lo primero que todo estudiante de la Biblia debe tener presente. Esa es la primera consideración, repito, cuando se trata del tema de Apocalipsis. Una segunda consideración muy importante para poder entender Apocalipsis es que hay que considerar que Apocalipsis es un libro simbólico. Y yo quiero que usted vaya un momento al capítulo 1 de Apocalipsis. Quiero mostrar allí algo para corroborar a la luz de las Escrituras lo que estoy diciendo. La importancia que tiene, pues, entender este significado y el libro. El capítulo 1, versículo 1,
Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, la forma como el libro se iba a revelar, la forma como el libro se iba a mostrar, era a través de símbolos, era a través de señales, figuras. Esa era la manera como Juan, el apóstol, recibe el contenido del libro. Lo recibe, repito, inicialmente es a través de símbolos, a través de figuras, a través de tipologías. Muy importante considerar esto. Lo tercero es que todas sus figuras son tomadas del Antiguo Testamento. O sea, no es como se ha dicho, hay muchas, digamos, escuelas teológicas. Incluso hay muchos eruditos y teólogos que han tratado de desmembrar, de divorciar el libro de Apocalipsis del resto, debo decir, de los libros neotestamentarios. O sea, como que si Apocalipsis perteneciese a otra era y a otro tiempo distinto al que pertenecieron los libros del Nuevo Testamento. No hay nada más lejos de la verdad que este argumento. Apocalipsis es un libro, escuche bien, 100% contemporáneo con las cartas del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro y de todos los escritores del Nuevo Testamento. Apocalipsis no es un libro aislado, señores. Es un libro, repito, que es contemporáneo con todas las cartas o libros del Nuevo Testamento. Entonces ya por allí usted debe tener claro como una, digamos, tercera consideración de que el libro tiene ese, digamos, ese matiz y esa característica que está interrelacionado con el resto de los libros del Nuevo Testamento. Pero lo importante, lo que se quiere resaltar acá en esta tercera consideración, es que el libro está saturado, lleno de figuras del Antiguo Testamento. Son figuras, son símbolos. Por lo tanto, el estudiante de la Biblia debe tener un conocimiento básico o elemental de lo que es la tipología hebrea, lo que es el lenguaje profético, lo que es el lenguaje apocalíptico. Por ejemplo, lo que significan los cuernos, lo que significan las cabezas, lo que significan los candelabros, lo que significa un cordero, lo que significan las bestias. O sea, todas estas cosas que acabo de mencionar son símbolos, son figuras que pertenecen a una cultura, a una idiosincrasia oriental como fue la hebrea. Son tipologías y todo estudiante debe conocer esto como punto básico para poder entender el libro. Entonces esa sería, digamos, una tercera consideración bien importante. Una cuarta consideración para poder entender este misterio, el de la Babilonia, la gran ciudad, la madre de las rameras, es que el libro fue escrito en el año 64 al 68 aproximadamente, después de Cristo, por supuesto. Voy a repetir nuevamente. La cuarta consideración es que se debe considerar que el libro fue escrito durante el año 64 al 68 aproximadamente después de Cristo. Y no hay una evidencia válida, no existen evidencias que demuestren la fecha tardía. La fecha tardía, la del 95, que es donde la mayoría de los teólogos modernos, ellos aceptan y se suman a que el libro fue escrito durante el año 95 después de Cristo. Pero lo cumbre y lo extraño de esta teoría, de esta posición, es que el libro es el mismo libro, son las evidencias
dentro del libro quienes desmienten tal aseveración, tal argumento. En cambio, la fecha temprana, que es esta que yo le estoy mencionando, que es la del 64 al 68 aproximadamente después de Cristo, es más coherente, hace más sentido con la Biblia. Por ejemplo, usted se lee el capítulo 11 de Apocalipsis y usted va a encontrar en el capítulo 11 que cuando a Juan se le ordena medir el templo, ¿se recuerda? Porque el templo iba a ser, qué sé yo, hollado por los gentiles, la parte de afuera del templo en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, o sea, el templo estaba de pie. El templo estaba todavía existía el templo de Jerusalén, todavía se ofrecían sacrificios de animales, todavía el sacerdocio levita operaba dentro de ese templo, todavía se celebraban las fiestas del calendario judío, las fiestas solemnes, todavía se celebraba el Yom Kippur o el día de la expiación, que era la fiesta más solemne del calendario judío. De manera que la misma evidencia del libro demuestra pues su fecha, que fue la fecha temprana, que fue la fecha esta que estamos mencionando del 64 al 68 aproximadamente después de Cristo. Otra fecha, o otra evidencia, debo decir, que evidencia la realidad de esta fecha temprana, es que en Apocalipsis, la bestia que se describe en el capítulo 13 claramente fue el emperador Nerón. Fue Nerón. Y usted se pone a analizar la historia del primer siglo, el año en el que Nerón fue emperador de Roma, y justamente fue para esos momentos, para esas fechas, del 64 al 68 aproximadamente. Y hay otras evidencias más que no puedo pararme a observarlas todas y analizarlas todas por motivo de tiempo. Usted sabe que el tiempo que tenemos para estas grabaciones, para estas cápsulas que la hemos denominado cápsulas del reino, son de 15 a 20 minutos aproximadamente. Entonces no podemos excedernos. Entonces son evidencias que demuestran la fecha temprana y a usted no le debe caber dudas de que es la realidad, que Apocalipsis fue un libro escrito, aunque la mayoría se adhieran a la fecha tardía, pues lo que somos sensatos, lo que hacemos un estudio más concienzudo, más profundo, considerando al libro, considerando la evidencia dentro del libro, podemos constatar con toda humildad, con toda sencillez, sin discriminar, de que la fecha, pues es la fecha esta temprana, del 64 al 68 aproximadamente, según las evidencias, que existen otras más, pero por causa de tiempo no podemos mencionarla. Y ahora existe una quinta y última evidencia, o debo decir consideración, para poder entender el mensaje de quién fue la gran ciudad Babilonia, la madre de la ramera. Y esta quinta consideración es que el tiempo profético contenido en el libro de Apocalipsis se cumpliría en la generación del primer siglo y no en la generación de otros siglos. Fue a la generación del primer siglo a quien se le dirigió el libro de Apocalipsis. No hay otro destinatario, no hay otra audiencia allí señalada, evidenciada, sino la generación del primer siglo, la generación de la iglesia. El libro se le escribió a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. El libro se le escribió fue a la generación de los apóstoles, a la generación de Jesucristo, a esa generación del primer año, del primer siglo, debo decir, después de Cristo, fue a quien el libro se le dirigió. Y fíjate que los indicadores del tiempo del libro, es muy interesante considerar esto, porque el libro comienza diciendo que el tiempo del cumplimiento de lo profético
contenido dentro del libro estaba cerca. Así comienza el libro en el capítulo 1. No tengo tiempo para buscarlo. Y además, el libro culmina con la misma expresión. En el capítulo 22, ya cuando estamos sobre el tiempo, no tengo tiempo, repito, para buscar la escritura, usted lo puede conseguir allí, yo se la voy a citar, se la voy a mencionar en el capítulo 22 de Apocalipsis. Fíjate que el ángel le dice a Juan, pero muy contundentemente, le dice: no selles las profecías de este libro, porque el tiempo es corto. ¿Qué le estaba diciendo el ángel a Juan? Oye, Juan, lo que se te está mostrando a ti en esta visión, en esta isla donde estás exilado, es en breve su cumplimiento. Escríbela, pero no la selles. O sea, no la encierres en código, sino que más bien accesa el conocimiento de estas profecías para que la gente pueda ver que su cumplimiento está en el marco de sus vidas. Ahora, ¿de cuáles vidas? De la generación del primer siglo. Sí, tiene un ingrediente futurístico, Apocalipsis, claro que lo tiene, pero ese futuro estaba dentro del marco de la vida de aquella generación y no de otra. Nosotros no podemos traspolar un cumplimiento profético que obedeció a una generación cuando las evidencias sobran que fue así y que se cumplieron. No podemos arbitrariamente e irresponsablemente tomarlas y traspolarla a otros siglos y con otras generaciones que no están en la profecía. Ahora fíjate, esto es tan real, vuelvo y te repito, cuando el libro comienza diciendo escribe esta cosa porque el tiempo está cerca, comenzando el libro y culminando el libro, el capítulo 22, le dice el ángel a Juan: no cierres las profecías porque el tiempo está cerca para su cumplimiento. Ahora fíjate en contrariedad a esto, otro hecho profético en la historia fue el que vivió Daniel. Daniel se inquietó mucho en entender todo aquel desenlace, toda aquella cantidad de profecías, todo aquel lenguaje de figuras, de símbolos que se le dieron a conocer, se le dieron a ver dentro de la visión del libro, pero Daniel se sintió muy inquietado porque Daniel no entendió nada. ¿Sí? Daniel entonces se le acerca al ángel muy interesado y le dice: oye, ¿qué hay con todo esto? O sea, quiero saber, quiero ver qué va a pasar. ¿Y qué le dice el ángel a Juan? A Daniel. Le dice: oye, Daniel, cierra y sella las profecías de este libro porque son para el tiempo del fin. Tú irás a descansar, tú morirás y tú no verás el cumplimiento de todo esto. Ahora fíjate, ¿qué razón tendría el ángel de decirle a Daniel que sellara y cerrara las profecías del libro, de la visión que él tuvo dentro de ese libro escrito? ¿Qué razón tendría el ángel para decir que la sellara? Sí, una razón muy importante. Y era que el cumplimiento de esa profecía no era en los días de Daniel, sino para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en Apocalipsis? Que en diferencia a esto, el ángel le dice a Juan que no la selles, que no la cierre. ¿Por qué? Porque sí, el cumplimiento estaba enmarcado dentro de la vida de Juan y de su generación. Esa es la gran diferencia. No la selles porque el entendimiento de esto ya está disponible, ya está decodificado para que la generación a la que tú formas parte entiendan y hagan lo correcto para que escapen del juicio. ¿De cuál juicio? El juicio que vino sobre la Jerusalén, que es esta Babilonia,
ya de principio te la muestro así, y en las siguientes cápsulas te lo demuestro por la Biblia que es así, porque el juicio venía sobre esa Jerusalén del primer siglo, esa Jerusalén desobediente, esa Jerusalén cobarde y asesina. Entonces, para que entiendan los entendidos y escapen y no sean capturados por este juicio. De manera que, de esta forma terminamos con esta primera cápsula del tema, la gran ciudad Babilonia, la madre de las rameras. O sea, la pregunta, ¿quién fue la gran ciudad Babilonia, la madre de las rameras? Terminamos entonces de esta manera esta primera cápsula, y el tiempo que me queda es para despedirme y desearles que sigan siendo bendecidos. Será hasta la próxima.